tema del día ahora que tenemos son los sonidos del purgatorio. No solo los colores, el tiempo, como decía Jacqueline Risset, sino ahora también los sonidos. Y primero le damos la palabra a Cesare Del Mastro. La fuerza con la que la sonoridad de determinados textos irrumpe en nosotros los convierte a menudo en huéspedes perennes de nuestra subjetividad, cuyo resonar ético y estético nos asalta, por ejemplo, en los momentos en los que se trata de pensar sobre un elemento importante de nuestra simbología, a saber, el purgatorio. Cito, porque irremediablemente yo reconozco en mí mucho más que un hijo del cielo, un hijo de la tierra. Fin de cita. Debo confesar que estas líneas del himno del universo de Teilhard de Chardin interpelaron desde el inicio el proyecto mismo de esta ponencia, porque ¿cómo elaborar un discurso sobre una vida cuyos goces, dolores y realidad no tienen, en principio, parangón posible con las condiciones presentes de nuestro universo, cuando en realidad el gusto y el interés por la tierra motivan en nosotros la fidelidad en el cumplimiento del deber, del empuje y aún del avance en todos los caminos abiertos por la actividad humana? Y es que la concentración en las realidades definitivas del cielo ha conducido durante muchos siglos y aún hoy, en la perspectiva de un cierto espiritualismo desencarnado, a la indiferencia e incluso al desprecio respecto de las realidades temporales, como si se tratase de elegir entre la acogida de la historia sagrada o la mera dedicación a las tareas humanas propias de la historia mundana, entre el cultivo del alma o la corrupción del cuerpo, entre la luz del más allá o la sombra del aquí abajo, Dios o el mundo. Quien se reconoce hijo de la tierra y ama el mundo, puede verse tentado a abandonar de entrada el esfuerzo emprendido por un congreso llamado Purgatorios, o puede decidir no dejar en el vacío la palabra en cuestión, a merced de este dualismo que tanto daño ha hecho y hace a nuestra cultura. Parafraseando las palabras introductorias del teólogo gallego Andrés Torres Queiruga en su libro ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno?, podemos sostener que de todos modos, cito, callar sin más tampoco resulta muy sano. El nombre, purgatorio en este caso, sigue ahí, y donde está el nombre muy pronto puede evocarse el fantasma, y con el fantasma la confusión o incluso el terror. No es bueno para la teología afrontar un tema incómodo mediante el recurso al simple silencio, porque así acaso se evite el daño inmediato, pero en lugar de claridad, como alternativa solo se ofrece el vacío. Y ya se sabe que los vacíos están siempre expuestos a llenarse con lo que venga, que con frecuencia suele ser lo peor. Fin de cita. Como bien lo sugiere por su parte Martha Nussbaum, el propio Dante nos advierte que al eludir pronunciarnos sobre los asuntos difíciles, abrimos las puertas al tipo de colapso ético retratado por él, cito, cuando describe esa muchedumbre de almas que arremolinada en el vestíbulo del infierno, arrastra sus banderas de un lado a otro sin la menor disposición para hincarlas y adoptar con ello una postura definitiva sobre alguna cuestión moral o política. Fin de cita. Las líneas que siguen intentan mostrar, pues, que una aproximación levinasiana, es decir, desde una ética de la alteridad, a los sonidos que pueblan el purgatorio de la comedia, puede contribuir a ir a lo fundamental para que en la oscuridad del fantasma se encienda la luz del símbolo y podamos responder desde una concepción liberadora que integra amor a Dios y sano amor al mundo a la pregunta ¿qué queremos decir cuando decimos purgatorio? Haciendo suyo este esfuerzo liberador por recrear nuestro imaginario sobre las realidades definitivas, el jesuita francés al que hemos aludido al inicio aclara en su libro El medio divino que la tensión que algunos sienten entre, por un lado, su afecto a lo tangible,
y por otro, la voluntad de amar a Dios por encima de todo, no se resuelve a través de la idea según la cual la acción creativa sobre los objetos terrestres vale únicamente en virtud de la intención purificada que la anima, de la buena voluntad, debido a que, según esta opinión, cito, nada de cuanto atañe a estas creaciones o a estos descubrimientos terrestres formará parte de las piedras con que está construida la Nueva Jerusalén. Fin de cita. Nada más lejano a la intuición dantesca de un purgatorio en cuyas piedras resuena la historia humana de quienes viven en la concreción de su cuerpo y en la memoria dialogante de lo vivido, un proceso doloroso, pero que los conduce a la plenitud y que requiere para ello de la escucha y de la oración solidaria de los vivientes como Dante. El hermoso pasaje de Teilhard de Chardin que citamos a continuación coincide de manera asombrosa con lo que ese Virgilio contemporáneo de la comedia en el Perú, que ha sido para muchos de nosotros Carlos Gatti, nos explicaba en sus primeras clases a partir de la antigua sentencia de Heráclito, el carácter del hombre es su destino, a saber, que la comedia representa las consecuencias eternas de lo histórico terreno. Lo trascendente y lo inmanente se abrazan entonces desde el momento en el cual las realidades infernales y paradisíacas, y de manera particular, según veremos, las del purgatorio, constituyen una prolongación de la experiencia concreta de hombres y mujeres que comprenden mejor el sentido de su destino al poner sus heridas y esperanzas en sonidos, es decir, en relatos que interpelan a Dante desde su alteridad y que permiten a todo viviente recorrer sus propios infiernos terrenales para purificarse de sus tendencias negativas y renacer en la apertura al otro y a los otros. Es esto lo que nos revela la lógica del paso y contrapaso, nos lo explicaba Carlos en las primeras clases sobre Dante, que recorre toda la comedia. Esta lógica del paso y contrapaso es la manera concreta de vivir aquí, y es en esta manera concreta de vivir aquí que el ser humano escoge ya su destino allá, el espacio físico e histórico en el que resuenan los sonidos del purgatorio es ya siempre un espacio ético, porque el lugar y la condición de quienes purifican sus acciones dependen de lo que ellos han querido ser en vida, o más bien de lo que no han llegado a ser plenamente en vida, de allí el carácter transitorio y dinámico de este espacio intermedio al que llamamos purgatorio. Teilhard de Chardin reconoce, como haciendo eco a estas intuiciones, a la vez paulinas y dantescas, que la esperanza en la resurrección abarca al cuerpo mismo de todo aquello que nuestras manos nos permiten llevar a la realidad cada día. Cito, este pensamiento, este perfeccionamiento material, esta armonía, este matiz particular de amor, esta complejidad exquisita de una sonrisa o de una mirada, todas estas bellezas nuevas que aparecen por primera vez en mí y en torno a mí, sobre el rostro humano de la tierra, las quiero como a hijos y no puedo pensar que en su carne hayan de morir completamente. Fin de cita. Paso después de esta introducción al primer punto de mi ponencia, titulado El dinamismo ético del sonido o la purificación por la alteridad. Si, como hemos visto, el ser humano elige ya sobre el rostro humano de la tierra vivir infernal o paradisíacamente y encarna así su destino, es importante remitirnos a una experiencia histórica concreta sin la que es imposible comprender el purgatorio. Nos referimos al hecho de que los pensamientos, los perfeccionamientos materiales y los matices particulares de amor que el ser humano sabe prometidos por Dios en su carne a la vida de un mundo nuevo más allá de la muerte, requieren, en el marco temporal mismo de la historia, esfuerzos constantes para que alcancen su madurez y su perfección. Los cantos 17 y 18 del Purgatorio ilustran bien esta idea. En efecto, si bien todo está presidido y animado siempre por la iniciativa gratuita del Dios que salva y perdona,
dicha iniciativa no anula el daño objetivo que el ser humano puede producir, daño que Dios no castiga ni ante el cual se venga, sino por el que sufre y fracasa de algún modo en su creación misma, ya que ésta, su creación, está exclusivamente orientada por él hacia la vida y la libertad. Este daño ocurre cuando el objeto de amor del ser humano es malo o se mueve con excesiva o escasa intensidad. No obstante, incluso cuando es movida por la buena voluntad y el justo amor, la innata libertad puede traducirse, como en los perezosos de estos dos cantos, en negligencia y en tardanza, en la tibieza con la que se emplearon en hacer el bien. Como en el marco temporal histórico persistirán siempre estas y otras formas de pereza, el purgatorio se presenta como el espacio dinámico que prolonga el hecho de que, a decir de Yves Congar, el hombre no se limita a ser salvado, también él se salva, debe obrar su salvación. Fin de cita. No se trata solo de ser purificado, sino de purificarse, entrar en la salvación. Es así como el amor del bien que se ha quedado por debajo de lo que debía, dice Dante, aquí en el purgatorio se restaura. De esta manera existe una continuidad radical entre la temporalidad histórica y la eternidad transitoria, infinito presente, paraíso en tierra, nos decía hace un momento Jacqueline Risset, que se vive en el purgatorio en la medida que ambas dimensiones implican una liberación progresiva de la lentitud con la que los seres humanos solemos dirigirnos a ese bien. Los espoleados por la buena voluntad que dan mordiscos a la pereza prolongan en el purgatorio el deseo de movernos, que es el de la vida misma en su maduración. En este sentido, el purgatorio encarna el dinamismo de la condición transitoria de la vida, los movimientos sonoros y éticos que tienen lugar en él resquebrajan la aparente fijación de lo definitivo y representan, acaso con mayor fuerza que el infierno y el paraíso, el ya pero todavía no, propio de la tensión escatológica y del que hablábamos también en la mañana. Resulta clara la manera como las expectativas alimentadas por la posibilidad de curar nuestras heridas para salir más plenamente al encuentro de nuestras tareas y de las personas a las que no hemos dejado de amar, se prolongan en ese tiempo de espera creativa al que llamamos purgatorio. Por ello, el desarrollo teológico de esta noción por parte del cristianismo de Oriente, a raíz del Concilio de Lyon en 1274, llevó a concebir el purgatorio, cito, no tanto en clave de expiación de pecados, cuanto en clave de divinización progresiva, que va devolviendo al hombre la imagen de Dios por un proceso paulatino de purificación. Fin de cita. Tomada de Ruiz de la Peña en su libro La otra dimensión, Escatología cristiana. Si, como lo recuerda Ana María Chiavacci, el purgatorio no debe ser descrito como un infierno aligerado, cargado de categorías de sanciones punitivas, esto se debe, entre otras razones, al hecho de que en la dinámica de nuestra situación concreta actual ya nos anima siempre la posibilidad de que, como sugieren las líneas finales del primer canto del purgatorio, el Maestro ponga sobre nuestras mejillas sus manos para que éstas recobren el color perdido por lo que el infierno ha oscurecido en nosotros, y así otra humilde planta renazca súbitamente en el sitio donde habían arrancado la anterior. Sin embargo, la tradición cristiana occidental que encontramos representada en el purgatorio de Dante no anula completamente el elemento de expiación que debe ser más bien equilibrado y no anulado con la idea de proceso de madurez. Pero nuevamente, en esta concepción dantesca del purgatorio que integra purificación y expiación, subyace una comprensión realista y encarnada de los procesos psicológicos e históricos humanos. Cito a Ruiz de la Peña: no puede olvidarse que a todo proceso auténtico de purificación o madurez es inherente, por su misma naturaleza, un cierto coeficiente de sufrimiento
presente ya en la propia conciencia de imperfección cuando va acompañada por un sincero anhelo de perfeccionamiento. Con estas premisas, es lícito concluir que los conceptos purificación, expiación, manejados en el ámbito de las realidades teológicas que denominamos pecado y reconciliación, lejos de ser antitéticos, constituyen dos momentos inseparables de un único proceso que da al hombre limitado e imperfecto su acabada perfección. Fin de cita. Dante experimenta a lo largo de su paso por el purgatorio una importante cuota de sufrimiento, producto de la manera como resuenan en él las penas de los otros. Pero cuando en algunos momentos el dolor de la expiación se desprende del marco dinámico que le otorga su sentido, el visitante de este segundo reino cae presa de lo que podríamos considerar rezagos de la lógica infernal, es decir, de la actitud que consiste en fijarse en el pasado y en los pensamientos obsesivos que provienen del daño cometido. En efecto, somos testigos en las páginas del Purgatorio de instantes en los que Dante se siente presa de esta coincidencia del yo consigo mismo que lo reduce a su interioridad solitaria, fatigada y carente de la apertura a lo otro que la dinámica de la purificación exige. Nada que provenga del exterior puede entonces resonar en él ni motivarlo a avanzar. Así, por ejemplo, al inicio del canto 12, apreciamos que el protagonista cae presa de la fantasía que nos enajena. Este poder imaginativo tiene aquí una clara connotación negativa, porque lejos de abrir a la creatividad y a la intersubjetividad, encierra a Dante al fijar su mente en el pecado de Filomena. Cito: de la impiedad de aquella que fue transformada en el pájaro que más se deleita en cantar, apareció la huella en mi imaginación, y mi mente se encerró en sí misma de tal modo que no venía de fuera cosa alguna que percibiese. Fin de cita. A fin de recuperar la lógica del dinamismo que permite salir de uno mismo, incluso en los momentos de somnolencia y parálisis, de extravío en sus propias visiones y vacilaciones internas, Dante consigue, según el consejo de Virgilio, seguir adelante y escuchar sin dejar de andar. En efecto, él siente que sus piernas recobran brío gracias a ciertas imágenes y cantos que irrumpen del exterior y lo abren a la posibilidad de recibir un sentido que viene de fuera y que en su condición pictórica y musical misma es ya palabra revelada y enseñada, diálogo con el maestro y con los penitentes que lo convocan a seguir subiendo. Salto los ejemplos por razones de tiempo y paso al segundo punto, el sonido mudo de las lágrimas o la memoria de los relatos. Una forma privilegiada de sonido en la que el otro irrumpe como llamado a una responsabilidad infinita es la que corresponde a las lágrimas de las personas que Dante encuentra en el purgatorio. El peso del orgullo al que es confrontado en el canto 10 no lo atormenta en el encierro de una imaginación solipsista. Por el contrario, Dante se abre al dolor del otro que irrumpe en el resonar mismo de un llanto que no proviene de él porque no es el mero producto culposo de su mente. Cito: verdad es que se contraían más o menos, pero la que más aliviada se mostraba, llorando, parecía decir, no puedo más. Fin de cita. El movimiento ético al que el resonar silencioso de las lágrimas del otro da lugar se manifiesta siempre como respuesta, lenguaje, diálogo. Una primera manifestación de esta respuesta a las lágrimas del otro consiste en el propio llorar de Dante, como ocurre cuando es interpelado por las formas de expiación de los envidiosos. Una segunda respuesta nos permite constatar que el resonar silencioso de las lágrimas abre a una experiencia fundamental de la exterioridad en la medida que ellas contienen ya en sí mismas la posibilidad del lenguaje como dirección hacia el otro. En efecto, los encuentros de Dante y su maestro con las lágrimas del otro desembocan con frecuencia en una puesta en relato de diversas experiencias que corresponden en su diversidad a la situación con la que Conrado Malaspina describe bien la lógica del purgatorio hacia el final del canto 8.
Para los míos tuve un amor que aquí se purifica. Estos relatos dan lugar al encuentro de dos vulnerabilidades, a saber, la de quienes hacen memoria de sus propias limitaciones y de sus propios procesos de purificación, y la del propio Dante, quien hace memoria de la complejidad de la historia humana y asume, gracias al resonar de los relatos del otro a los que es expuesto, su propio proceso de purificación. Finalmente, una tercera respuesta compromete tanto el lenguaje del cuerpo cuanto el sentido mismo del encuentro en el purgatorio entre un viviente y los ya fallecidos. La frustración en la realización del abrazo con el que el ya fallecido músico Casella irrumpe como exterioridad radical en el cuerpo vivo de Dante, no disminuye en nada la intensidad de la respuesta a la que esta iniciativa del cuerpo convoca. Así, el gesto que da lugar a este abrazo del cuerpo presente en su ausencia y en su desvanecimiento, se puede describir como un abrazar sin abrazar que abre precisamente al misterio de una alteridad cuya cercanía implica siempre el reconocimiento de una distancia insalvable, de una condición de sombra irreductible a la luz del saber o del consumir, que debe permanecer tal para que el otro sea efectivamente otro. Instante levinasiano acaso, instante ético del no inscrito en el rostro, que inaugura la posibilidad de fundar una relación sobre la base de la imposibilidad de matar a este rostro. Cito: vi a una de ellas que se adelantó hacia mí para abrazarme con tan gran afecto que me movió a hacer lo mismo. Oh, sombras vanas a excepción del aspecto. 3 veces crucé los brazos por detrás de ella, y otras tantas me los encontré sobre mi propio pecho. Creo que el asombro se debió de pintar en mi rostro, porque la sombra sonrió y retiróse, y yo avancé siguiéndola. Suavemente me dijo que me detuviese, y entonces conocí quién era, y le rogué que para hablarme se parase un poco. Respondióme: así como te amé cuando estaba en mi cuerpo mortal, te amo desprendida de él, por eso me detengo. Fin de cita. En las respuestas de Dante a las almas deseosas de hablar con él, el sentido mismo del purgatorio aparece como espacio ético de la exterioridad y de la comunidad humana. En el canto tercero, entre las almas de los excomulgados, se encuentra la de Manfredo. El relato que éste dirige a Dante le permite hacer memoria de los vivos que siguen interpelando su cuerpo sombra. Este hacer memoria se dirige a Dante como un llamado a la responsabilidad del viviente por el otro fallecido, en cuyo recuerdo irrumpe el rostro de la hija. En este marco de la relación solidaria, en la que muertos y vivos se iluminan mutuamente en su dolor y en su tránsito hacia el amor verdadero, se sitúa la plegaria de intercesión de un cristiano vivo por otro ya difunto. El purgatorio es, pues, un espacio de exposición a la exterioridad en la que el rostro irrumpe como sonido de la alteridad y como lágrima silente que convoca a la puesta en relato del sufrimiento y a la responsabilidad por aquel que me dirige el relato de su vulnerabilidad y de sus esperanzas. En esta última parte, estoy ya con el límite del tiempo, lanzo simplemente las posibilidades, casi en tono de pregunta, de diálogo con esta perspectiva levinasiana del sonido. Pasaré por alto las citas, enuncio simplemente la hipótesis sobre la que podríamos discutir después. En las pocas ocasiones en las que Manuel Levinas se ha referido al arte, el filósofo ha subrayado el riesgo de fijación e idolatría que toda imagen implica. La fenomenología del sonido, noveno apartado de la conferencia Parole et Silence, pronunciada por el filósofo lituano de lengua francesa el 4 y 5 de febrero de 1948, nos presenta al sonido como una sensación, entre otras, que al formar parte del mundo de la luz y de la visión, remite al sujeto. Sin embargo, al preguntarse por la sonoridad del sonido, por su resonancia, Levinas reconoce la irrupción de la exterioridad que escapa a toda voluntad de aprehensión conceptual, a todo imperialismo del yo, debido al hecho de que el sonido no está vinculado directamente a un concepto fijo. Pero como ocurre con la falsa alteridad de la imagen,
Esta última, la imagen, coincide con lo musical en tanto el ensimismamiento producido por cualidades sonoras, pictóricas, autotélicas, no permite dejar el ámbito de la interioridad. Todo ritmo, según Levinas, se apodera de quien escucha u observa como si se tratase de un embrujo de sirenas. Con anterioridad a cualquier función hermenéutica o cognitiva del arte, dicho ritmo se impone al sujeto que participa en un espectáculo en el cual es asido y llevado por la musicalidad de las imágenes y de los sonidos. Esta trascendencia de juego, peligrosa entonces, propia del arte, haría imposible cualquier movimiento de más allá, cualquier paso hacia la ética. Solo el lenguaje, es decir, el sonido estrictamente verbal, cuya significación ética precede siempre a su significación propiamente lingüística, puede abrir el paso a la trascendencia real, al rostro, cuyo significado no encontramos nunca ya en nosotros, porque irrumpe como la infinitud misma de lo infinito, como la exterioridad misma, enseñanza del maestro que prohíbe matar a quien presenta este rostro vulnerable y que convoca a formar sociedad con él antes de cualquier iniciativa o decisión del yo. El dinamismo radicalmente ético de los sonidos que resuenan en el purgatorio de Dante, y aquí está la propuesta, así como la manera como el sonido mudo de las lágrimas abre al resonar de los relatos que comprometen a pensar en el otro, nos permitirían quizá matizar esta equivalencia establecida por Levinas entre la estética y la negación de la exterioridad y de la ética. Dante encuentra precisamente en la fuerza de las imágenes y de la música a la que es expuesto elementos que, lejos de instalarlo en el mundo luminoso en el que todo se reduce al espacio interno del yo, le permiten abrirse a lo otro y al otro. Concluyo. Categorías levinasianas tales como prioridad del plano de la audición sobre la visión, vocativo de los verbos que hacen resonar el tiempo y palabra dirigida al interlocutor, en las que por razones de tiempo no podemos detenernos ahora, podrían ser releídas entonces no en contradicción, sino en su profunda relación con las imágenes y la música que pueblan el purgatorio dantesco. En este, la irrupción de la sonoridad misma del sonido interpela ya siempre como sonoridad verbal, como movimiento de exposición al rostro y al relato del otro, como gloria del infinito que Dante no encuentra nunca en sí mismo, sino que le es revelada en la posibilidad de abrirse al canto de otras criaturas, en el acoger su origen como criatura referida a la existencia de este otro, del que se es infinitamente responsable, incluso más allá de las fronteras que separan a vivos y a muertos. Cuando todo proviene del exterior, el proceso de maduración en el amor a los rostros que se nos han hecho transparentes por sus lágrimas y sus esperanzas, permite quizá vislumbrar un futuro hacia el cual ascendemos horizontal y fraternalmente en plural. Muchas gracias. Lo siento, que yo hago presiones por el tiempo. Porque el tema es muy interesante y también complicado. Bueno, ahora vamos a dar la palabra, voy a dar la palabra con mucho placer a Jorge Vice, que es el animador de ese encuentro, por eso lo agradecemos todos, por el esfuerzo, el trabajo que ha hecho. Podemos decir que el primo móvil de toda esa organización. Bueno, Jorge Vice. Yo creo que somos varios, ¿no? Por lo tanto, hay que reconocerlo así. De todas maneras, muchas gracias por la gentileza de Nicola. Voy a referirme a 3 versos del Purgatorio y concretamente a las traducciones españolas, algunas traducciones españolas de esos versos, con el propósito de encontrar en ellas posibilidades de interpretación. Empiezo. No parecería pertinente, ni por la situación ni por el tiempo, precisar la naturaleza de la traducción en general
o exponer la especificidad de la traducción literaria o hacer notar los problemas de la traducción de las grandes obras como Hamlet o la Divina Comedia, tal como lo ha hecho, entre otros, Umberto Eco en Decir casi lo mismo. Sí podría ser interesante recordar algunas cuestiones muy generales sobre la traducción para luego especificar el propósito que nos anima a examinar con algún detalle algunas traducciones al español de 3 versos del Purgatorio. El Purgatorio 1.13, Purgatorio 1.117 y Purgatorio 5.136. En primer lugar, convendría aclarar que se traducen textos, no lenguas, puesto que, como observa el lingüista rumano Eugenio Coseriu, muchos contenidos de 2 lenguas diferentes son simplemente inconmensurables. Puesto que esto ocurre, resulta un empeño inútil tratar de encontrar equivalencias puntuales entre los significados de 2 lenguas. Y sin embargo se traduce. Ahora, lo que se traduce en términos coserianos no son los significados, sino las designaciones, es decir, las referencias a las cosas extralingüísticas, a los hechos, a los estados de cosas extralingüísticos, y también al sentido, fenómeno que se percibe cuando descubrimos que un mismo enunciado puede tener varios sentidos o cuando un enunciado no tiene sentido. Cuando decimos, por ejemplo, Sócrates es mortal, ello puede ser el ejemplo de un silogismo sustituible por otro enunciado parecido o una advertencia a Jantipa. Y aún así, en determinadas circunstancias podrían incluso sustituirse las designaciones. Coseriu cita el caso de una versión inglesa de Interpretazione de Aristóteles, que traduce tragélafos o tragelafos, centauro, por mermaid, es decir, por sirena, y que dentro de cierto contexto, en tanto ejemplo, no resulta una traducción inadecuada. No existen entonces traducciones perfectas. Sostiene Coseriu, el traducir es análogo ante todo al hablar. Por ello, para el traducir, como para el hablar, solo tienen vigencia normas determinadas y motivadas en sentido finalista. Por la misma razón, la mejor traducción absoluta de un texto cualquiera simplemente no existe. Solo puede existir la mejor traducción de tal texto para tales y cuales destinatarios, para tales y cuales fines y en tal o cual situación histórica. Como diría Umberto Eco, ello vuelve a todo texto de llegada fruto de una negociación. Afirma Eco, la traducción se basa en procesos de negociación, siendo la negociación precisamente un proceso según el cual para obtener una cosa se renuncia a otra, y al final las partes en juego deberían salir con la sensación de recíproca satisfacción a la luz del principio áureo por el que no es posible tenerlo todo. Y sin embargo, siempre en situaciones puntuales y atendiendo a lo que Eco denomina la intentio operis, la intención de la obra, determinado núcleo del original parecería no negociable. Eco se refiere a la distinción entre fábula y trama y afirma que una traducción poética debe respetar no solo a la fábula, sino también la trama. Sería una pérdida, en efecto, por ejemplo, que Dante personaje, en el canto 3 del Infierno, diga que va a leer a continuación la leyenda escrita en la puerta del infierno. El efecto del exabrupto que golpea al lector ocurre porque primero aparecen las palabras en lo alto de la puerta y luego Dante, autor,
nos dice que eso fue lo que leyó Dante personaje. En otros casos, parecería indispensable mantener una secuencia rítmica o una repetición o un determinado nivel de estilo del original. Lo anterior podría discutirse. Borges, tal como lo hace notar Efraín Cristal en varios de sus trabajos, sostiene que la traducción es un prolongado juego experimental de omisiones y de énfasis, que llega a anular la distinción entre original y versión. Y en esto, como apunta también Cristal, Borges parecería coincidir con la afirmación de George Steiner en Después de Babel, quien sostiene que una traducción puede actualizar potencialidades no realizadas del original. Yves Bonfoy, nuevamente en la visión de Cristal, ha convertido a Shakespeare en un poeta francés y en parte de su propia oeuvre, de su propia obra. Sea cual fuere el caso, el juego entre original y traducción es un ejercicio que podría iluminar nuestra comprensión de la obra literaria, puesto que es un ejercicio hermenéutico, un ejercicio en el que se pueden encontrar y contrastar interpretaciones, pues como lo afirma Eco, toda traducción supone una interpretación, aunque no toda interpretación suponga una traducción. La traducción precede, implícita o explícitamente, a la traducción. La interpretación precede, implícita o explícitamente, a la traducción. Coserio asegura que el procedimiento para describir el sentido en el nivel de los textos es el mismo que el de los otros niveles, el nivel fónico, el nivel gramatical, etc. Es decir, en una lengua estos niveles se descubren por medio de la conmutación. La conmutación es el procedimiento para describir el sentido. Así, por ejemplo, no es lo mismo que luego de un sueño intranquilo, Gregor Samsa despertara convertido en un horrible insecto o un horrible bicho, que luego de un plácido sueño, inducido quizás por el opio, el rey de Siam despertara convertido en Pegaso. Dentro de la misma línea, sería posible contrastar diferentes versiones de un mismo verso con el objeto de producir sentido mediante la conmutación y comprender mejor el original y sus posibilidades. Por otro lado, sin haber hecho exactamente lo mismo, es lo que Lorenzo Hervás y Wilhelm von Humboldt intentaron como procedimiento de análisis lingüístico cuando interpretaron analíticamente las construcciones y los significados gramaticales y léxicos de una lengua por medio de otra lengua, o lo que hace cualquier traductor cuando juzga su texto a la luz de otros en el plano de la reflexividad. A continuación, examinaré 3 versos del Purgatorio de Dante, considerando lo que acabo de exponer. Ali, si me sale más, ahí está. Bien, entonces, un verso que evidentemente no podía dejar de estar presente en esta discusión, ¿no? Como ya nos lo ha hecho ver la profesora Risset. Dolce color d'oriental zafiro, de Dante. Dulce color de un oriental zafiro, Martínez de Merlo. De zafiro oriental dulce tintura, Crespo. Dulce color de oriental zafiro, Sanguinetti. Dulce vislumbre de oriental zafiro, Barbuglia. Dulce color del oriental zafiro, Mitre.
y plácida tinta de oriental zafiro, Pezuela. Para continuar con las vinculaciones entre Dante y el Perú, habría que decir que Pezuela fue hijo del último virrey del Perú. Bien, mantienen la acentuación original del endecasílabo en sílabas 1, 4, 8 y 10, Sanguinetti, Barbuglia, Mitre y Pezuela. Resulta especialmente interesante notar que la mayoría de los traductores ha captado la importancia de colocar el primer acento en dulce, como el original dantesco. Se trata, en efecto, de la primera palabra del primer verso de la narración purgatorial. Una palabra que se opone a la aspereza del infierno, también en términos poéticos, las dulces rimas a las rimas petrosas o ásperas. Es también un término que evoca el nuevo estado de dulzura y de novedad que remite a la juvenil vida nueva y al reencuentro con Beatriz que se realizará al fin del viaje purgatorial y que se prevé desde el primer momento del reiniciado viaje. El acento en tercera sílaba con que empieza el verso de Crespo, de zafiro oriental, de zafiro, ¿no?, quita fuerza al conjunto al desplazar el inicio de los acentos del verso. Al contrario, la sustitución de dulce por zafiro, al colocar el término de la comparación antes que el elemento comparado, puede crear un efecto de rotundidad e inmediatez que finalmente hace desaparecer el matiz de un color que va insinuándose y que solo al final se manifiesta como en efecto ocurre en el alba. Martínez de Merlo, Sanguinetti y Mitre mantienen el término color que en su condición genérica expresa precisamente aquello que es, pero no con determinaciones específicas. Crespo traduce el color dantesco por tintura y Pezuela por tinta, vocablos más específicos. Sin embargo, sus connotaciones pictóricas y hasta tipográficas no se corresponden bien con el efecto de piedra preciosa que Dante le otorga a la atmósfera y que a Jorge Luis Borges seducía tanto. En efecto, Borges, como nos lo ha hecho recordar también la profesora Risset, dice: Dante describe el cielo oriental, describe la aurora y compara el color de la aurora con el del zafiro. Y lo compara con un zafiro que se llama zafiro oriental, zafiro del oriente. En dolce color d'oriental zafiro hay un juego de espejos, ya que el oriente se explica por el color del zafiro y ese zafiro es un zafiro oriental. Es decir, un zafiro que está cargado de la riqueza de la palabra oriental. Además de la hilación que Borges hace con las 1001 noches, habría que agregar que oriente es el brillo especial de las perlas. Por el oriente sale el sol, figura de Cristo, quien nació en el oriente. Como lo muestra Dante en el canto quinto, al referirse a la presencia gentil de Pía de Tolomei, la piedra preciosa, la gemma, es símbolo de la vida amable y cortés, pacífica y sin cuidados que llevó la pobre dueña en su siena natal. Las piedras preciosas están perfectamente codificadas en los lapidarios medievales. Zafiro es, por tanto, un término que hay que cuidar. Dante lo coloca al final del verso, en posición simétrica y contraria al dolce inicial, como para subrayar con la rotundidad del objeto el sutil proceso de matices que empezó
con dolce. Barbulla vuelve subjetivo el color dantesco, que es un fenómeno atmosférico, exterior, si bien evoca todo un cambio espiritual al salir del infierno. Vislumbre, que es la palabra que usa Barbulla, es un término que pertenece al ámbito perceptivo del observador, no del objeto. En el verso, los acentos espaciados en 1, en 4, en 8 y en 10, dolce, color, d'oriental, zafiro, resultan clave, pues evocan la expansión del sujeto en una atmósfera sin opresiones. El purgatorio como lugar de liberación por oposición a la opresión infernal. En su traducción, Crespo crea un verso que incluye dos acentos antirrítmicos en oriental, acento en sexta, y en dulce, acento en séptima, lo que disuena tanto en el concepto de dulzura como, o tanto con el concepto de dulzura, como con la citada condición expansiva. Desaparece, por supuesto, el ritmo pausado y medido que se aprecia en la diéresis de oriental. Diéresis que, por otro lado, en las traducciones castellanas solo respeta Sanguinetti y que Borges apreciaba como uno de los valores del verso. Dice Borges, el verso impone esa lentitud de la voz. Hay que decir oriental. Al final, que parecería que con este verso de Sanguinetti, es prácticamente igual al de Dante, dulce color d'oriental zafiro, ocurriera el fenómeno descrito por Jacqueline Risset en Dante Écrivain o l'intelletto d'amore, pues da la impresión de que el verso se hubiera traducido a sí mismo. Pasamos al siguiente verso, que es otro de los grandes versos del Purgatorio. Conobbi il tremolar de la marina. Perdón, sí, hay que cambiar. Tienes razón. Bueno, esto es algo muy simpático para quedarnos también en lo peruano, que es una representación del pintor peruano Luis Alfredo Agusti de el color del purgatorio, ¿no? Este primer verso que acabamos de leer y de comentar. Profesor Agusti, lo conocen todos, es secretario general de la universidad y participó por mucho tiempo de la lectura Dantis y tiene una colección importante de cuadros que se refieren a la Divina Comedia. Bien, pasamos entonces a este otro grandísimo verso, que es el verso 117 del primer canto del Purgatorio. Conobbi il tremolar della marina, de Dante. Divisé el tremolar de la marina, Martínez de Merlo. Conocí el tremolar de la marina, de Crespo. Pude ver el fluctuar de las olas, de Sanguinetti. Percibí el tremolar de la marina, de Barbulla. Percibo el tremolar de la marina, Mitre. Vi tremular su rayo en la marina, Pezuela. Para Eugenio Coseriu, este verso de Dante es incomparable y uno de los más bellos que se hayan escrito jamás. Y opina que en realidad no hay forma de explicar su singular belleza. Ana María Chiavacci Leonardi sostiene que para lograrla debe de haber contribuido con seguridad la delicadísima selección de los sonidos. En efecto, podría pensarse en una evocación icástica del movimiento de las olas a partir de las consonantes geminadas, típicas del italiano, pero
concentradas aquí especialmente. Conobbi della. El grupo consonántico de la palabra clave, tremolar, y la presencia continua de líquidas o de sonidos líquidos y nasales. Conobbi il tremolar della marina, a lo que seguramente podría agregarse el andamento pausado del endecasílabo heroico con acentos en 2, 6 y 10. Segunda sílaba, sexta sílaba, décima sílaba. En ese sentido, el verso evoca el bello verso del canto quinto del infierno. La bocca mi baciò tutto tremante, donde aparecen también el grupo consonántico, una sucesión de geminadas y además un conjunto de aliteraciones, aunque el verso del infierno resulta más rotundo por la abundancia de un procedimiento que se ha vuelto más sutil en el purgatorio. Solo Crespo parece haberse dado cuenta de la importancia del conocí en este contexto. Un grupo de traductores se centra en lo visual. Martínez de Merlo traduce divisé, un término descriptivo que da cuenta de la posición del observador, que intuye una visión a lo lejos. El pude ver de Sanguinetti y el vi de Pezuela son poco sugerentes, se quedan en la mera percepción visual general. Barbulla y Mitre presentan la experiencia como un caso de lo perceptivo en general. Percibo, Mitre, percibí, Barbulla. En realidad, el conocí se explica porque se trata, sí, de una percepción, pero de una percepción a través del intelecto. Pienso que Dante ve el movimiento de las olas, ¿no? Ese maravilloso primer movimiento de las olas de esa maravillosa primera mañana, ve el movimiento de las olas, pero también la primera luz en el movimiento de las olas, tal como lo explicita a su modo Pezuela: vi tremular su rayo en la marina. Existen en verdad, pienso yo, o podría defenderse esto, dos luces, ¿no? La del conocer del sujeto, la luz del conocimiento, y la que viene desde el cielo. La situación es una figura que ilustra el movimiento de la gracia y su acogimiento. La mayoría mantiene el tremolar dantesco. Martínez de Merlo, Crespo, Barbulla, Mitre. Pezuela traduce tremular y Sanguinetti fluctuar, término que resultaría perfectamente apropiado si se tratara solo de dar cuenta del movimiento de las olas, pero se trata de la luz insinuada sobre las olas y ese temblor impresionista. Temblar traduce el Marqués de Villena en la primera traducción castellana de la comedia. Bueno, este temblor se pierde con el fluctuar, que posee una manifiesta connotación acuosa. Según Corominas, viene del latín fluctuari, que significa precisamente agitarse el mar. Pasemos ahora a este otro verso excepcional. Bueno, primero vamos a mirar o a observar el cuadro de Luis Agusti, el pintor del que les he hablado, que representa a la figura de la doncella sienesa, Pia de Tolomei, que es el personaje del verso que voy a leer inmediatamente. Siena mi fe, disfece mi maremma. Me hizo Siena, Maremma me deshizo, Martínez de Merlo.
me hizo Siena, deshízome Maremma, Crespo, Siena me hizo y me deshizo la marisma, Sanguinetti, fui de Siena muriendo en la Maremma, Barbuglia, Siena me hizo y me mató Maremma, Mitre, me hizo Siena, marisma me deshizo, Pezuela. El derrotero vital, la historia de una persona, cabe en un verso. Esto es lo que ocurre con este maravilloso verso de Dante. Este verso es un verso notable. Bueno, para ello, Dante usa la figura del giasmo. Inicio de la vida, Siena, fin de la vida, Maremma, hacerse de la vida, mi fe, deshacerse de la vida, disfeci, ¿no? Movimiento inverso, ¿no? Estructura paralelística inversa, como la mirada del espejo. Los elementos se presentan en forma invertida como en un espejo, ¿no? El giasmo es un término que gusta especialmente a mi compañero de mesa, Cesare, del Mastro, y ya tendremos ocasión para explicarlo en otro momento. Mantiene el giasmo Mitre, Siena me hizo y me mató Maremma. Sin embargo, el sutil juego de hacerse y deshacerse, mi fe frente a disfecemi, queda anulado, porque hizo no se opone a me mató, como si se opone mi fe a disfecemi, ¿no? Ahí hay una oposición no correlativa. Me mató es además un vocablo demasiado crudo para esa campeona de la elipsis que es Pía de Ptolomei, quien pronuncia su epitafio y prefiere el sugerir que el acusar. Sanguinetti respeta la estructura del verso dantesco, pero debe utilizar un dodecasílabo o un tridecasílabo en lugar de un endecasílabo, opción que por supuesto también es factible, ¿no? El giasmo ocurre, pero se pierde el valor de derrotero vital, pues Siena y Maremma dejan de ser los extremos del periplo. En las versiones de Martínez de Merlo, me hizo Siena, Maremma me deshizo, y Pezuela, me hizo Siena, marisma me deshizo. Crespo transforma el giasmo en un paralelismo, con lo que el verso pierde también carácter de derrotero vital. Me hizo Siena, deshízome Maremma. Barbuglia crea un semiparalelismo también con valor muy disminuido de ruta vital. Fui de Siena muriendo en la Maremma. El gerundio juega extrañamente contra el efecto buscado por el verso de Dante. Pía ya ha muerto, habla desde un fui, de la que ella es sujeto, mientras que en el verso de Dante el sujeto es Siena. O va muriendo desde Siena, si es que hacemos que muriendo modifique a fui, que es lo que ocurre con los gerundios si es que se usan correctamente. En el verso de Dante se oponen la vitalidad y la gentileza de Siena a la brutalidad y la muerte de la Maremma. En el verso de Barbuglia se pierde toda esa connotación. Termino aquí y no quisiera dar la impresión de censor o de juez de las traducciones que he presentado. Los que hemos traducido alguna vez somos conscientes de las transacciones, de las negociaciones que quedan detrás de las traducciones y los esfuerzos y las decepciones que ellas implican. Si he recurrido a las traducciones castellanas de Dante es porque pienso que ofrecen una ventana privilegiada para acceder a la trama menuda de la Divina Comedia, y ello es algo que debemos agradecer a todos los traductores de esta obra en la que Dante parecería haber contado para sí con toda la lengua, como acertadamente observa Jacqueline Risset. Muchas gracias. Entonces tenemos 1,
para César. Dice, ayúdame en la lectura, ¿podría ampliar la interacción de los personajes del purgatorio con algunos de los ejemplos que no ha leído, o concentrarse en el significado del sonido en el encuentro con Casella? Bien, en el caso del encuentro con Casella, en realidad yo me he concentrado en el abrazo, o en el abrazo frustrado, pero que abre a una relación entre ambos, tanto así que el músico reconoce que, aunque con un cuerpo que ya no existe, igual ama al protagonista, ¿no? A Dante como lo amó en vida. De manera que de lo que se trata allí es de una relación en la que hay un abrazar sin abrazar, y el papel allí del sonido tiene que ver, y eso entraría en relación muy estrecha con la perspectiva de Levinas, en la fuerza del sonido verbal, es decir, en el diálogo que se establece entre ambos. De alguna manera el lenguaje, que implica siempre entonces dirección hacia el otro, y esa es la intencionalidad fundamental que Levinas reconoce en el lenguaje proviene del hecho mismo de exponerse al otro, de estar expuesto al otro, incluso antes de que haya formulación lingüística verbal en sentido estricto. Entonces, de alguna manera, el gesto primero de Casella, que se acerca para abrazar a Dante, aunque el abrazo no se consume, de igual modo, esa aproximación, ese estar delante del otro, exposición entonces al otro, motiva ya en sí mismo la posibilidad del diálogo y de un abrazar sin abrazar, que es lo que yo, jugando un poco con las palabras, proponía. Pero me parece que es una pista. Yo no he podido efectivamente abundar en otros ejemplos, pero ya que se plantea en la pregunta, vuelvo a él como una pista posible de lectura de los múltiples encuentros que se dan en la comedia en general, pero en particular en el Purgatorio, porque estos encuentros, creo, están marcados por la primacía o la importancia del canto, de la música, que no sería entonces un simple embrujo, como lo puede ser en el caso de La Sirena, al que se evocó también en la primera parte de la mañana, sino que se trata de canto y de música que abre a la relación con el otro. Y habría entonces, en ese sentido, claro, Levinas busca siempre, de alguna manera, enfatizar esta dimensión ética en toda expresión estética, precisamente para que lo estético no se agote únicamente en sí mismo. Y en ese sentido, la música y los cantos no ensimisman a Dante únicamente, sino que en su fuerza estrictamente estética también, y ahí está la distancia con Levinas, en su fuerza estética abren a una relación, es decir, a la ética. La ética en sentido estricto, es decir, como respuesta a la presencia del otro, ¿no? Como responsabilidad en el sentido de respuesta al otro. Entonces, el ejemplo de Casella, de alguna manera hay una musicalidad corporal también, no únicamente expresada en características o en rasgos estrictamente musicales. Hay una suerte de sonido, de resonar ético y estético a la vez corporal, ¿verdad? Porque finalmente la ética es siempre relación con cuerpos precisos que nos interpelan, que nos perturban o que nos llaman desde su fragilidad y su vulnerabilidad a ser responsables. Entonces, es una pista de lectura que a partir de mi acercamiento a Levinas he intentado proponer. César, tú has hablado de gesto, de cuerpo, de rostro, de sonido, y evidentemente son términos muy claramente levinasianos, ¿no? ¿En qué sentido te parece que son purgatoriales? ¿Por qué la dimensión purgatorial de esos términos frente, por ejemplo, a la dimensión infernal o a la dimensión paradisíaca de los mismos términos? ¿Coinciden más con la idea de Levinas en el purgatorio, en el infierno o en el paraíso?
Puedo agregar yo, bueno, ¿qué significa purgatorial? Cuando yo he escrito mi ponencia me preguntaba siempre, ¿pero qué significa purgatorial? ¿Cuáles son las características del purgatorio? A ver. Bueno, es ya un plan para un trabajo de largo aliento, que evidentemente no voy a agotar aquí en poco tiempo. Pero como estamos hablando del sonido. Sí, por supuesto. Sí. Han tomado en serio la interpelación del rostro. Bueno, yo lo que podría simplemente adelantar allí es que, bueno, en primer lugar, agradezco las dos preguntas porque precisamente de alguna manera me permiten tender puentes entre la pequeña introducción que yo hice, en la que dialogo más bien con la tradición teológica que ha intentado desde el Concilio Vaticano II repensar el purgatorio en términos más liberadores y más conciliadores con el amor al mundo. Y por otro lado esta perspectiva levinasiana que introduje después. Yo creo que efectivamente, como afirma Jorge, o como sugiere Jorge, los términos levinasianos a los que me he referido y que no he podido definir con suficiente detalle por razones de tiempo, coinciden con una dinámica fundamental del purgatorio, a la que se hizo referencia también en la primera parte de la mañana, y esa dinámica fundamental es precisamente la de la irrupción de una exterioridad, pero exterioridad, término levinasiano también, entendida como la irrupción de una dimensión que el sujeto no puede comprender absolutamente, y en ese sentido en tensión hacia el paraíso, que sería el espacio digamos, de la comprensión, siempre también de un misterio, pero donde ya se opera propiamente un acercamiento más directo al misterio, y al mismo tiempo liberaría de la fijación que el infierno supone, ¿no? De la fijación precisamente en el pecado, en la no salvación que supone el infierno. De manera que cuando yo he hablado de dinamismo, precisamente me refiero, y de la condición dinámica del sonido, que abre entonces al rostro de esos que dialogan con Dante y que irrumpen como rostros, a lo que, digamos, eso también ocurre en el infierno. También Dante se ve interpelado y llora, ¿verdad?, a partir de las lágrimas y del sufrimiento de los otros, pero la novedad aquí sería, yo diría, dos cosas. Una novedad es que consiste en que estos personajes están abiertos a una esperanza, es decir, que estos personajes en el purgatorio están ya insertos en un proceso dinámico, y en segundo lugar, ese proceso dinámico se expresa en muchos casos, yo lo intenté hacer rápidamente, demostrar rápidamente, en el encargo a Dante de rezar por ellos, precisamente porque hay un proceso aún abierto, ¿no? Y esa dimensión de apertura, de no agotamiento de la comprensión del otro, mejor dicho, de la no comprensión del otro, sino la apertura a un otro que es siempre infinito y que no se agota nunca en los conceptos que yo pueda construir sobre él, es profundamente levinasiana y profundamente ética. Lo que a mí me parece interesante es que esa dimensión ética se abre a través de la estética, ¿no? Es decir, se abre a través de la sensorialidad sonora, pictórica, de las imágenes y de los sonidos que pueblan el purgatorio, y que lo pueblan de una manera distinta, por no fija y por no plena aún, del infierno y del purgatorio, del infierno y del paraíso respectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, esto permite, creo, describir el purgatorio, una posible descripción en esta línea que sugiero como una línea liberadora, el purgatorio como un espacio precisamente de liberación, de tránsito, no fijación, entonces de movimiento constante, y eso, el movimiento, la no fijación, la apertura constante al otro, inagotable, es para Levinas el corazón mismo del lenguaje, aunque para él la estética no llega a ese nivel, pero bueno, podemos decir nosotros también, es la apertura que se da a través del arte, y es entonces el corazón mismo de la ética, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí habría efectivamente una
relación muy directa entre ciertos conceptos levinasianos y la dinámica particular del purgatorio como espacio no acabado, y en ese sentido como espacio profundamente terreno, ¿no? de encarnación, es decir, como espacio en el que la vida misma está plena y cuestionadora en su dinamismo mismo, ¿no? en su movimiento mismo, sin la tentación de fijarse en el daño que uno pueda hacer a otro, precisamente, sino como posibilidad del perdón, es decir, de la relación que se relanza constantemente, y al mismo tiempo como promesa de una perfección o de una plenitud en el amor que aún no se ha alcanzado, pero que está en camino. Ok, gracias. Ahora tenemos otra pregunta in italiano, e usted tiene la traduzione. Si può dire, a partire dagli esempi che ha portato Jorge Vise, che la traduzione per essere buona non deve essere mot a mot, parola per parola, ma vista in un insieme il verso, ma anche il contesto più lungo. ¿Fue traducida? ¿O puede traducirla? Mejor la traduce, Nicola. Entonces, se puede decir de los ejemplos, de los versos de la ponencia de Vise, que la traducción, para hacer una buena traducción, no tiene que ser mot a mot, palabra por palabra, sino tener cuenta, digamos, del verso y el contexto más largo en el cual aparece el verso singular. Él ha analizado 3 versos, pero la traducción necesita, esta es la pregunta, de un contexto más amplio. Yo estoy completamente de acuerdo con ese sistema de traducción, ¿no? No se puede traducir verso a verso o palabra por palabra. Eso definitivamente es algo, digamos, antitextual, antiartístico, anti todo. Y sin embargo, existe la experiencia del verso solo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, to be or not to be, o como cuando decimos amor che nella mente mi ragiona, ¿no? Que recordamos esos versos, o precisamente, ¿no? Conobbi il tremolar de la marina. El verso tiene una consistencia individual. Entonces, no es que yo no lo he hecho tampoco en los momentos en que he tenido que traducir, he traducido de esa manera, pero me parece que esta reducción, que tiene ciertamente propósitos didácticos y propósitos de comprensión, ¿no? Este tipo de comparación nos pueden ayudar también a captar la experiencia de ese verso, tal como a veces tenemos la experiencia de versos únicos, ¿no? Pero evidentemente no es una forma recomendada, digamos, para la traducción, ¿no? Porque nos pueden salir centauros, ¿no? Y fenómenos bastante raros, ¿no? Bastante extraños, ¿no? Sí. Pero coincido perfectamente con la observación de la profesora Rice. ¿Puedo hacer yo una pregunta sin escribirla en el papelito ni nada? Tienes que pasar por el papelito. Pues tiene que pasar por el papelito. El reglamento. Bueno, no, me llamó mucho la atención el verso conobbi il tremolar de la marina, y Jorge dice una cosa que nunca yo había fijado en eso, que son 2 luces que aparecen, la luz del conocimiento y la luz de la marina. Y también tú dices que es el tremolar de la marina, es una luz cuando empieza el día, no puede ser una luz de la tarde ni del ocaso, del tramonto, de la puesta del sol. Esa iluminación que nos ha dado sobre las 2 luces, evidentemente me sorprende positivamente, nunca había pensado en eso. Y antes del otro papelito, otra cosa, esos 3 versos, ¿hay más en el purgatorio? Hay más bien. Digo, más que merecen toda esa atención que pusiste tú. Ciertamente.
Volevo dire a proposito della parola, traduzione parola per parola, che nella lettura che abbiamo visto di questi versi mi sembrava che le traduzioni meno riuscite erano quelle che pensavano alla parola unica, per esempio, che si permettevano per esempio di tradurre color per tintura o tinta, perché non percepivano insieme il suono, diciamo, della parola color insieme alle altre, oppure che non capivano anche quando cambiavano la parola conobbi, cioè in qualche cosa che appariva a partire dai versi precedenti, e che è questa specie di illuminazione che viene a Dante nel momento in cui percepisce questo tremolar. Per cui la parola percepisce non basta, perché c'è qualche cosa che viene da tutto il resto. Claro. E quindi sono d'accordo anche con lei che ci sono dei versi unici, ma anche in questi versi unici tutte le parole sono legate, e c'è questo legame che poi si estende, cioè, all'interno della poesia, cioè si interno nei versi successivi e precedenti. È vero, e quello è la meraviglia dell'arte dantesca, sì, no? Che fa le due cose, sì, sì, no? E questo verso appare e ci sorprende, ¿no? Tenemos otra pregunta en italiano y después la traduco. Dice: come si concilia la corporeità e la storicità di cui lei ha parlato e la incorporalità delle ombre, la relazione entre cuerpo y sombra, evidentemente. Es un ejemplo: abbracci vuoti, abrazos vacíos, brasas que vuelven vacías al pecho, que no agarran, como agarrar la sombra, la nieblina, en fin. La relación entre las dos cosas, cuerpo y sombra. Sí, Bien, bueno, efectivamente eso nos devuelve al caso de Casella y la descripción fenomenológica que yo he intentado proponer como una intuición, ¿no? Pero que efectivamente exigiría una reflexión mucho más detallada sobre la relación entre corporeidad, incorporeidad, historicidad, encarnación y sombra, ausencia de cuerpo. Efectivamente es muy fuerte la imagen de Dante intentando abrazar a este amigo que tomó la iniciativa, y estos brazos que no hacen sino abrazarse a sí mismo, ¿no? Que abrazar al propio Dante, porque ahí hay una experiencia radical de ausencia, ¿verdad? Y de abrazo frustrado, precisamente, por la condición de sombra de este personaje. Sin embargo, es una sombra con la que se dialoga, ¿no? Y en ese sentido, en términos levinasianos, esa sombra, que además es un término que está en uno de los primeros artículos de Emmanuel Levinas del año 1948, La réalité et son ombre, la realidad y su sombra. Entonces, sombra es un concepto que está en Levinas, pero precisamente como incapacidad para encontrar un rostro. De alguna manera, abrazo que al final no hace sino abrazarse a uno mismo, ¿no? Que no significa sino abrazarse a uno mismo, entonces donde no hay encuentro con el otro. Y esa es para él la definición fundamental de la violencia. La violencia consiste precisamente en no estar frente a otro, reconocido en su diferencia, sino estar frente a uno mismo en realidad, es decir, a los prejuicios y las preconcepciones que uno ha construido sobre ese otro, ¿no? Yo creo que esa escena en particular y otras del Purgatorio nos muestran lo contrario, es decir, que a pesar de esa distancia que hay
y yo no diría incluso a pesar, sino en el seno mismo de esa distancia que hay entre vivo y muerto, porque finalmente si Casella no tiene ya cuerpo como lo tiene Dante es porque están en dimensiones distintas, ¿verdad? Uno es vivo y además lo reconocen así, y eso ocurre a lo largo de toda la comedia, ¿no? Dante en su encuentro con ese otro se reconoce a sí mismo como otro, es decir, como vivo en el reino de los que han ya muerto. Pero es esa condición misma de diferencia, otra vez en clave levinasiana, la que permite precisamente y la que hace posible el encuentro, que no es abrazo en los términos como podemos describirlo nosotros, pero la respuesta de Casella es muy hermosa ante la frustración de Dante, ante ese abrazo frustrado, es que, bueno, no recuerdo las palabras exactas ahora, pero digamos que la memoria del amor que se expresó en el cuerpo se mantiene viva, ¿verdad? Porque le dice, así como te amé con mi cuerpo mortal, que ahora no tengo, te amo, ¿no? Te reconozco, y se crea la posibilidad entonces del diálogo, porque todo eso es ya relación, en el relato mismo, en la palabra, a través del lenguaje, ¿verdad? En fin, claro, es una salida un poco, pero en la lógica esperanzadora del purgatorio es una manera de decir que hay una suerte allí de abrazo sin abrazo, ¿no? Y de posibilidad de reconocimiento. Creo, yo no quería dejar de decir esto, y la pregunta, lo posible, bueno, simplemente decir que en Levinas la condición del encuentro con el otro, incluso de la caricia, del abrazo que alienta, tiene como requisito y como primer momento una experiencia más bien negativa, quizá como ese abrazo sin abrazo de Dante, que consiste en el reconocimiento de la distancia de lo que me separa del otro y que debe permanecer. Es quizá la distancia que separa a vivos y muertos en el purgatorio, pero que precisamente por ser distancia hace posible el encuentro, la oración que Dante hará por tal o cual personaje, eso que llamamos la intercesión, que es un elemento particular del purgatorio y que no existe en los otros dos reinos, ¿verdad? Es decir, porque hay algo que se puede todavía cambiar, y Dante saldrá poblado en su mente de rostros que no pudo abrazar en sentido estricto, pero que pueblan su mente y su responsabilidad, porque se va con el encargo de contarle a la hija cómo está el padre y de rezar por todos aquellos que piden su intercesión a lo largo del purgatorio. Entonces hay encuentro y hay relación, aunque no en los términos en los que se podría dar en el espacio estrictamente físico. Hay un cuerpo entonces sin cuerpo, pero hay otro, ¿no? Y yo quería decir simplemente al final, hay una escena muy hermosa en el Apocalipsis, y bueno, Eduardo Arens, ¿no?, estará con nosotros y más adelante, que nos ha ayudado mucho a entender con mayor claridad un libro muy complejo de la Biblia, pero en el Apocalipsis hay un fragmento, un pasaje central en el que Dios promete que en el encuentro entre Él y este mundo nuevo, esta tierra nueva y este cielo nuevo, integrados profundamente entonces sin ningún dualismo, tierra nueva y cielo nuevo, aquellos que lloraron verán sus lágrimas enjugadas y no habrá ya llanto, ¿verdad? Bueno, Dante de alguna manera enjuga con su propio llanto el llanto de otros a quienes no puede abrazar físicamente, pero que lo interpelan con toda la fuerza y con todo el llamado a la responsabilidad. Yo creo, Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, ya que estamos hablando de los vínculos entre Dante y el Perú, ha sugerido de manera bastante libre, quiero decir, no exegética, pero bastante sugerente y comprometedora, que la bienaventuranza que habla de felices aquellos que han llorado, quizá pueda leerse también a la luz de ese pasaje, porque solo pueden tener sus rostros limpios de lágrimas, y solo pueden enjugarse las lágrimas de aquellos que han sido capaces en su existencia de llorar por otros y con otros, no para quedarse en el llanto, sino para encontrar maneras de salir de liberación precisamente de la muerte, de la injusticia hacia la vida. Creo que en este país, en el que el rostro de los otros, como decía Pablo VI, se nos hace transparente muchas veces en su distancia, en su nunca ser completamente transparente, a través de sus lágrimas, que en este país se llaman muchas veces racismo, exclusión, injusticia,
pobreza que mata y que impide a las personas desarrollar sus capacidades, por prejuicios que siguen impidiéndonos encontrarnos realmente con ese otro. Creo que es relevante, importante, esta inspiración dantesca del purgatorio que nos invita a dejarnos interpelar por las lágrimas de otros, porque en esas lágrimas está también el llamado a salir de ellas, ¿no? Y a construir un mundo nuevo y una tierra nueva donde reinen la justicia y la paz, que es producto de la justicia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Son la 1, así que terminamos. Agradecemos a todos por su presencia y a los ponentes por las intervenciones. Bueno, nos veremos por la tarde. Gracias. Memoria dialogante de lo vivido, un proceso doloroso, pero que los conduce a la plenitud y que requiere para ello de la escucha y de la oración solidaria de los vivientes como Dante. El hermoso pasaje de Teilhard de Chardin que citamos a continuación coincide de manera asombrosa con lo que ese Virgilio contemporáneo de la comedia en el Perú, que ha sido para muchos de nosotros Carlos Gatti, nos explicaba en sus primeras clases a partir de la antigua sentencia de Heráclito: el carácter del hombre es su destino, a saber, que la comedia representa las consecuencias eternas de lo histórico terreno. Lo trascendente y lo inmanente se abrazan entonces desde el momento en el cual las realidades infernales y paradisíacas, y de manera particular, según veremos, las del purgatorio, constituyen una prolongación de la experiencia concreta de hombres y mujeres que comprenden mejor el sentido de su destino al poner sus heridas y esperanzas en sonidos, es decir, en relatos que interpelan a Dante desde su alteridad y que permiten a todo viviente recorrer sus propios infiernos terrenales para purificarse de sus tendencias negativas y renacer en la apertura al otro y a los otros. Es esto lo que nos revela la lógica del paso y contrapaso, nos lo explicaba Carlos en las primeras clases sobre Dante, que recorre toda la comedia. Esta lógica del paso y contrapaso es la manera concreta de vivir aquí, y es en esta manera concreta de vivir aquí que el ser humano escoge ya su destino allá, el espacio físico e histórico en el que resuenan los sonidos del purgatorio es ya siempre un espacio ético, porque el lugar y la condición de quienes purifican sus acciones dependen de lo que ellos han querido ser en vida, o más bien de lo que no han llegado a ser plenamente en vida. De allí el carácter transitorio y dinámico de este espacio intermedio al que llamamos purgatorio. Teilhard de Chardin reconoce, como haciendo eco a estas intuiciones, a la vez paulinas y dantescas, que la esperanza en la resurrección abarca al cuerpo mismo de todo aquello que nuestras manos nos permiten llevar a la realidad cada día. Cito: este pensamiento, este perfeccionamiento material, esta armonía, este matiz particular de amor, esta complejidad exquisita de una sonrisa o de una mirada, todas estas bellezas nuevas que aparecen por primera vez en mí y en eternidad transitoria, infinito presente, paraíso en tierra, nos decía hace un momento Jacqueline Risset, que se vive en el purgatorio en la medida que ambas dimensiones implican una liberación progresiva de la lentitud con la que los seres humanos solemos dirigirnos a ese bien. Los espoleados por la buena voluntad, que dan mordiscos a la pereza, prolongan en el purgatorio el deseo de movernos, que es el de la vida misma en su maduración. En este sentido, el purgatorio encarna el dinamismo de la condición transitoria de la vida, los movimientos sonoros y éticos que tienen lugar en él resquebrajan la aparente fijación de lo definitivo y representan, acaso con mayor fuerza que el infierno y el paraíso, el ya pero todavía no, propio de la tensión escatológica y del que hablábamos también en la mañana. Resulta clara la manera como las expectativas alimentadas por la posibilidad de curar nuestras heridas
para salir más plenamente al encuentro de nuestras tareas y de las personas a las que no hemos dejado de amar, se prolongan en ese tiempo de espera creativa al que llamamos purgatorio. Por ello, el desarrollo teológico de esta noción por parte del cristianismo de Oriente, a raíz del Concilio de Lyon en 1274, llevó a concebir el purgatorio, cito, no tanto en clave de expiación de pecados, cuanto en clave de divinización progresiva, que va devolviendo al hombre la imagen de Dios por un proceso paulatino de purificación. Fin de cita. Tomada de Ruiz de la Peña en su libro La otra dimensión, Escatología cristiana. Si, como lo recuerda Ana María Chiavacci, el purgatorio no debe ser descrito como un infierno aligerado, cargado de categorías de sanciones punitivas, esto se debe, entre otras razones, al hecho de que en la dinámica de nuestra situación concreta actual ya nos anima siempre la posibilidad de que, como sugieren las líneas finales del primer canto del Purgatorio, el Maestro ponga sobre nuestras mejillas sus manos para que éstas recobren el color perdido por lo que el infierno ha oscurecido en nosotros, y así otra humilde planta renazca súbitamente en el sitio donde habían arrancado la anterior. Sin embargo, la tradición cristiana occidental que encontramos representada en el Purgatorio de Dante no anula completamente el elemento de expiación que debe ser más bien equilibrado. El tema del día ahora que tenemos son los sonidos del purgatorio. No solo los colores, el tiempo, como decía Jacqueline Risset, sino ahora también los sonidos. Y primero le damos la palabra a Cesare Del Mastro. La fuerza con la que la sonoridad de determinados textos irrumpe en nosotros los convierte a menudo en huéspedes perennes de nuestra subjetividad, cuyo resonar ético y estético nos asalta, por ejemplo, en los momentos en los que se trata de pensar sobre un elemento importante de nuestra simbología, a saber, el purgatorio. Cito, porque irremediablemente yo reconozco en mí mucho más que un hijo del cielo, un hijo de la tierra. Fin de cita. Debo confesar que estas líneas del himno del universo de Teilhard de Chardin interpelaron desde el inicio el proyecto mismo de esta ponencia, porque ¿cómo elaborar un discurso sobre una vida cuyos goces, dolores y realidad no tienen, en principio, parangón posible con las condiciones presentes de nuestro universo, cuando en realidad el gusto y el interés por la tierra motivan en nosotros la fidelidad en el cumplimiento del deber, del empuje y aún del avance en todos los caminos abiertos por la actividad humana? Y es que la concentración en las realidades definitivas del cielo ha conducido durante muchos siglos y aún hoy, en la perspectiva de un cierto espiritualismo desencarnado, a la indiferencia e incluso al desprecio respecto de las realidades temporales, como si se tratase de elegir entre la acogida de la historia sagrada o la mera dedicación a las tareas humanas propias de la historia mundana, entre el cultivo del alma o la corrupción del cuerpo, entre la luz del más allá o la sombra del aquí abajo, Dios o el mundo. Quien se reconoce hijo de la tierra y ama el mundo, puede verse tentado a abandonar de entrada el esfuerzo emprendido por un congreso llamado Purgatorios, o puede decidir no dejar en el vacío la palabra en cuestión a merced de este dualismo que tanto daño ha hecho y hace a nuestra cultura. Parafraseando las palabras introductorias del teólogo gallego Andrés Torres Queiruga en su libro ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno?, podemos sostener que de todos modos, cito, callar sin más tampoco resulta muy sano. El nombre, purgatorio en este caso, sigue ahí, y donde está el nombre muy pronto puede evocarse el fantasma, y con el fantasma la confusión o incluso el terror. No es bueno para la teología afrontar un tema incómodo mediante el recurso al simple silencio, porque así
¿Acaso se evite el daño inmediato, pero en lugar de claridad, como alternativa solo se ofrece el vacío? Y ya se sabe que los vacíos están siempre expuestos a llenarse con lo que venga, que con frecuencia suele ser lo peor. Fin de cita. Como bien lo sugiere por su parte Martha Nussbaum, el propio Dante nos advierte que al eludir pronunciarnos sobre los asuntos difíciles, abrimos las puertas al tipo de colapso ético retratado por él, cito, cuando describe esa muchedumbre de almas que arremolinada en el vestíbulo del infierno arrastra sus banderas de un lado a otro sin la menor disposición para hincarlas y adoptar con ello una postura definitiva sobre alguna cuestión moral o política. Fin de cita. Las líneas que siguen intentan mostrar, pues, que una aproximación levinasiana, es decir, desde una ética de la alteridad, a los sonidos que pueblan el purgatorio de la comedia, puede contribuir a ir a lo fundamental para que en la oscuridad del fantasma se encienda la luz del símbolo y podamos responder desde una concepción liberadora que integra amor a Dios y sano amor al mundo a la pregunta ¿qué queremos decir cuando decimos purgatorio? Haciendo suyo este esfuerzo liberador por recrear nuestro imaginario sobre las realidades definitivas, el jesuita francés al que hemos aludido al inicio aclara en su libro El medio divino que la tensión que algunos sienten entre, por un lado, su afecto a lo tangible y por otro, la voluntad de amar a Dios por encima de todo, no se resuelve a través de la idea según la cual la acción creativa sobre los objetos terrestres vale únicamente en virtud de la intención purificada que la anima, de la buena voluntad, debido a que, según esta opinión, cito, nada de cuanto atañe a estas creaciones o a estos descubrimientos terrestres formará parte de las piedras con que está construida la Nueva Jerusalén. Fin de cita. Nada más lejano a la intuición dantesca de un purgatorio en cuyas piedras resuena la historia humana de quienes viven en la concreción de su cuerpo y en torno a mí, sobre el rostro humano de la tierra, las quiero como a hijos y no puedo pensar que en su carne hayan de morir completamente. Fin de cita. Paso, después de esta introducción, al primer punto de mi ponencia, titulado El dinamismo ético del sonido o la purificación por la alteridad. Si, como hemos visto, el ser humano elige ya sobre el rostro humano de la tierra vivir infernal o paradisíacamente y encarna así su destino, es importante remitirnos a una experiencia histórica concreta sin la que es imposible comprender el purgatorio. Nos referimos al hecho de que los pensamientos, los perfeccionamientos materiales y los matices particulares de amor que el ser humano sabe prometidos por Dios en su carne a la vida de un mundo nuevo más allá de la muerte, requieren, en el marco temporal mismo de la historia, esfuerzos constantes para que alcancen su madurez y su perfección. Los cantos 17 y 18 del Purgatorio ilustran bien esta idea. En efecto, si bien todo está presidido y animado siempre por la iniciativa gratuita del Dios que salva y perdona, dicha iniciativa no anula el daño objetivo que el ser humano puede producir, daño que Dios no castiga ni ante el cual se venga, sino por el que sufre y fracasa de algún modo en su creación misma, ya que ésta, su creación, está exclusivamente orientada por él hacia la vida y la libertad. Este daño ocurre cuando el objeto de amor del ser humano es malo o se mueve con excesiva o escasa intensidad. No obstante, incluso cuando es movida por la buena voluntad y el justo amor, la innata libertad puede traducirse, como en los perezosos de estos dos cantos, en negligencia y en tardanza, en la tibieza con la que se emplearon en hacer el bien. Como en el marco temporal histórico persistirán siempre estas y otras formas de pereza, el purgatorio se presenta como el espacio dinámico que prolonga el hecho de que, a decir de Yves Congar, el hombre no se limita a ser salvado, también él se salva, debe obrar su salvación.
Fin de cita. No se trata solo de ser purificado, sino de purificarse, entrar en la salvación. Es así como el amor del bien que se ha quedado por debajo de lo que debía, dice Dante, aquí en el purgatorio se restaura. De esta manera existe una continuidad radical entre la temporalidad histórica y la eternidad